Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Mendoza Arias, pertenezco al CEA José Acevedo Gómez de la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad voy a presentar el resumen sobre el análisis de ciclo de vida aplicado al artículo con énfasis en análisis de ciclo de vida del salmón a nivel global que fue trabajado en el grupo colaborativo de este curso. Bueno, para dar inicio es importante conocer la situación expuesta por el autor en el artículo sobre el salmón, tomando como principal característica el hecho de ser un producto altamente comercial y de presencia en la canasta familiar alrededor del mundo. Este estudio pues desarrolla el análisis de ciclo de vida, tomando como alcance el uso de la energía acumulativa, el uso de los recursos bióticos y emisiones de efecto invernadero, gas acidificantes y eutroficación relacionado con las etapas de la producción del salmón, y la ubicación de este estudio se enfoca en Noruega, Reino Unido, Colombia Británica, Canadá y Chile, así como tiene en cuenta un promedio ponderado de producción global. Así como el estudio resalta las diferencias marcadas que existen en estos países, el manejo de los recursos, las emisiones, de donde se puede inferir mejoras en el ámbito ambiental que garanticen en el desarrollo sostenible. En este orden de ideas se observan resultados enfocados a la industria, generadoras de políticas, etiquetados ecológicos y consumidores con un mismo fin, el cual es lograr la sostenibilidad de la acuicultura en el salmón. Los objetivos establecidos se definen de la siguiente manera. El primero es encontrar la cantidad de material y uso de los recursos y la energía asociada a las emisiones por unidad de producción en todas las regiones. El segundo objetivo es identificar puntos de apalancamiento claves para mejorar el rendimiento medioambiental de la industria en su conjunto. Esto se hace de manera armónica entre el gobierno y la industria. Es importante que se desarrollen COMPES y otro tipo de estrategias de donde se involucren a todas las partes interesadas con la finalidad de articular esas acciones ambientales. Eso hace principalmente relaciones a ese objetivo 2, que es muy importante a nivel global y que hace parte como de las estrategias de algunos de los países en ese desarrollo y en esa necesidad de mantener el comercio y de impulsar como los productos que se están comercializando en su país. Y como último objetivo hace referencia a alcanzar los objetivos de sostenibilidad en la acuicultura del salmón. En esta presentación también podemos observar los límites definidos de manera general para el ciclo de vida del salmón, como se puede ver en esta gráfica. En el eje horizontal tenemos entonces los portadores de energía, fertilizantes, embalaje y modo de transporte. En primera instancia, como portadores de energía se pueden visualizar todas las actividades relacionadas con la alimentación del salmón, y de esta actividad como producto tenemos los criaderos del salmón y el crecimiento del pez. Podemos encontrar también emisiones gaseosas y nutritivas derivadas de la alimentación y 3 exclusiones relacionadas con infraestructura, quimioterapéuticos, que son los mismos antimicrobianos de baja toxicidad, y la labor. Como escenario del estudio marco ha sido aplicado en otras instancias como es los cultivos, ganadería, pesca y sistema de producción agrícola. ¿Qué se quiere con el estudio? Pues principalmente es identificar las acciones que permitan llevar a la industria hacia la implementación de medidas que beneficien las condiciones ambientales, así como enfatizar sobre la importancia y el papel que juegan los gobiernos en este tipo de estudios. A continuación se realiza una breve descripción del proceso de salmón. Es importante entender cuál es la dinámica del proceso y para lo cual se hace una explicación gráfica y luego una explicación sobre conocer esas entradas y esas salidas del proceso. Entonces, en primera instancia tenemos la gráfica y acá podemos ver las principales actividades o etapas, procesos o etapas, perdón, que es la fertilización, la emulsificación, producción, transporte y distribución, el consumidor y finalmente el producto como residuo. En
las etapas de fertilización, entonces tenemos como entrada materia prima, energía eléctrica para las incubadoras, oxigenación, mesas de metal y como salida soda fertilizada, residuos de ovas muertas, malos olores, disminución de los recursos naturales. En la etapa de esmoltificación tenemos como entradas el salmón joven, la alimentación, electricidad, transporte y fármacos y como salida residuos de alimentos, residuos peligrosos, principalmente fósforos y nitrógenos, contaminación de las aguas por concentración de fármacos y energía liberada. En la etapa de producción podemos encontrar como entrada la materia prima, energía eléctrica, agua y colorantes. Como salida obtenemos residuos sólidos, desperdicios de materias primas, salmón y vertimientos de agua con residuos de sangre de animal, energía liberada. Y en el transporte y distribución, como entrada se encuentra el combustible y como salidas las emisiones de gases, contaminación al aire, agotamiento de recursos naturales y residuos especiales. Tenemos al consumidor, quien lleva el salmón listo para ser consumido y pues como salida tenemos los residuos que se pueden generar. En el reciclaje la entrada son los residuos descartados y como salida se identifica contaminación de suelo, residuos con potencial de aprovechamiento y contaminación de las aguas, desechos de alimentos. ¿Cuál es el método usado y qué categorías de impacto tiene? El análisis de ciclo de vida se fundamenta en los requisitos estandarizados a nivel mundial, como es la ISO 14040, en la cual ha sido establecidas las consideraciones relevantes sobre cómo se realiza el levantamiento del análisis de ciclo de vida para cualquier tipo de industria. Asimismo, se establecen los datos para identificar las regiones con mayor o menor producción de peces. En este estudio también se mide por medio de la gestión ambiental y la identificación de impactos ambientales y en este caso se resalta como significativo los impactos ambientales asociados a las emisiones generadas principalmente en las etapas de transporte. Pues en la parte de pesca sí hay algo muy importante y es que muchas veces el transporte se da de forma marítima o fluvial y este tipo de transporte sí genera bastante impacto, especialmente en el consumo de combustibles fósiles. Bueno, por otro lado se establece la necesidad en la construcción de indicadores que permitan la toma de decisiones y generar alertas en el caso de incumplimiento de requisitos, especialmente legales. A continuación se muestran los impactos significativos del proceso de salmón. Entonces, como podemos observar, el primer proceso es la esmoltificación y acá podemos observar 4 principales impactos que son la desificación, la eutrificación, la afectación a los recursos y la presencia de sustancias químicas. En el análisis que se le hace a estos impactos, entonces podemos inferir en que las alteraciones considerables del medio abiótico generadas por el cultivo de peces, como son las transmisiones de enfermedades, presencia de especies invasoras que afectan los ciclos naturales de la biota y acidificación por concentraciones de dióxido de carbono y contaminación por presencia de químicos como medicamentos y fungicidas empleados en la cría de peces. En el procesamiento del salmón también tenemos otros impactos. Entre ellos están los gases de efecto invernadero, residuos y vertimientos. En el análisis para esta etapa se presentan impactos ambientales relacionados con el consumo de energía en el proceso de transformación del salmón en un alimento. Se pueden generar de ahí emisiones de gases de efecto invernadero en el uso de la maquinaria, residuos en la selección de la pulpa del salmón y descarte de animales por condiciones de salud, así como se pueden generar vertimientos con contenidos de grasas y sangre pues por las condiciones en que se están manejando el producto o transformando el producto. Otra etapa generadora de impactos significativos es el transporte y los dos impactos relevantes son
las emisiones contaminantes y el agotamiento de los recursos naturales. Dentro del análisis, entonces, hacemos una relevancia en que el transporte dentro de la mayoría de las cadenas productivas es considerado como fuente de generación de impactos significativos, ya que en esta etapa se concentra gran cantidad del consumo de combustibles fósiles para su operación, y en el caso de la pesca el transporte se realiza principalmente de manera fluvial y terrestre, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los principales impactos ambientales asociados son la emisión de gases contaminantes y efecto invernadero que ocasionan deterioro y contaminación del aire, así como se contribuye a la explotación para la obtención de combustible de carbono, generando agotamiento de los recursos naturales, viéndolo desde la parte macro. Bueno, finalmente, de acuerdo a la dinámica del proceso evidenciado, se proponen algunas oportunidades o acciones de mejora para este proceso de acuerdo a lo tratado en el artículo. Y en esas entradas y esas salidas que evidenciamos en el proceso. Entonces, entre una de las primeras acciones es generar programas de trazabilidad de medicamentos y otros químicos empleados en el proceso de cultivo de especies, especialmente en la etapa de desmoltificación, porque muchas veces esos fármacos y estas cosas que estamos vertiendo en las aguas no son controladas, y pues estamos generando contaminación a partir de la crianza de esas especies. En otra instancia está establecer controles que mitiguen las alteraciones de los ecosistemas en donde se genera el proceso de cultivo de peces. Entonces muchas veces se menciona que algunos de los peces se escapan, algunos de los peces enfermos también como que son liberados en estas aguas que no son de criadero, y pues estamos generando invasión y contaminación también de las otras especies, limitándoles también los recursos, pues introduciendo especies que no hacen parte de ese ecosistema. Generar proyectos e incentivar el uso de combustibles alternos a los fósiles, pues igualmente el tema del transporte es importante, y pues hay que generar alternativas de uso de combustibles alternos que no sean fósiles. Estas estrategias sí se manejan, creo que son de escalar a nivel país, y el gobierno debe como incentivar esas estrategias y establecer los recursos para que los países también puedan implementar esas alternativas de combustibles. Tenemos también establecer medidas para la gestión de los residuos generados en cada una de las etapas del proceso. Pues la idea, igual que en todos los procesos, es aprovechar al máximo los residuos, identificar y gestionar el manejo de ellos dentro de otro ciclo productivo. Para el caso de peces, igual que cualquier tipo de alimento o de proceso que tenga que ver con beneficio animal, pues por lo general este tipo de residuos se llevan a tratamiento para generación de harinas y purinas, que finalmente termina siendo nuevamente alimento para los peces. Por otro lado, tenemos educar a los consumidores, haciéndolos responsables en la generación de los impactos en toda la cadena del ciclo de vida del producto. Entonces es importante que ese análisis de ciclo de vida también sea comunicado a los consumidores, que los consumidores conozcan la importancia de ese análisis de ciclo de vida, y que entiendan como la relevancia y el compromiso que tienen frente al consumo de las materias o de esos productos. Esa es la presentación. Muchísimas gracias. Feliz día.